Mientras la candidata al Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, llama a terminar con las peleas y diferencias, Fernando Carmona, hijo del presidente del Partido Comunista, acusó un excesivo conservadurismo en el gasto público por parte del exministro Mario Marcel. Vamos a hablar de estos otros temas. Estamos en contacto con el senador del PPD, vocero de la campaña de Janet Jara, Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes por este espacio. Varios temas. Voy a hablar también de la gira nacional de la candidata y también el escenario electoral, pero el domingo reunión de la candidata con los timoneles de los partidos del oficialismo. Una semana compleja. De hecho, usted también tuvo que tener un llamado, un telefonazo con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. O sea, que hubo tensión por las declaraciones el domingo pasado del presidente del Partido Comunista. Ahora en una entrevista, el hijo, y más allá de que sea el hijo del presidente del PC, quien fuera también integrante del comando en primaria de Janet Jara, hace también una crítica en términos de un excesivo conservadurismo por parte de Mario Marcel, siguiendo un poco la línea. ¿Damos vuelta a la página o esto reviva los problemas de la semana pasada? Entrevista con Alejandra Matos, perdón, para consignarlo. La semana pasada. Sí, no, perfecto. Mire, no tengo idea bien qué dijo, pero no es un tema que nos preocupe en la campaña. Lo digo con mucho respeto a todas las opiniones, pero eso no nos desvía un centímetro de lo que tenemos que hacer. La semana pasada, hubo tema, se conversó, se da vuelta a la página y se sigue trabajando hacia adelante. No tenemos... Y nosotros tampoco podemos estar comentando lo que diga cada persona, digamos, porque aquí en Chile hay libertad de expresión, así que pueden decir muchas cosas. Lo importante es que nosotros nos concentramos en la campaña. La candidata estaba en Aysén ayer y hoy día, al mediodía, estaba en Coyhaique, en Aysén. Ya se informó sobre el tema de salud, propuestas en salud que son re importantes. Y que créame que no es por no responder, porque yo respondí y fue que además el que inició todo el tema la semana pasada, entonces yo lo doy por cerrado ese tema, pero aquí estamos preocupados hoy día de temas de propuestas concretas, que creo que sí le interesa a mucha gente a la ciudadanía. El tema de acceso a los remedios, abarajar el costo de los remedios, de entrega de remedios a domicilio a enfermos crónicos o de tercera edad. Son propuestas bien concretas que están en un programa. Yo me concentro en eso, estoy como más compenetrado en eso que en las discusiones. Ahora, si hay que a veces sacar la voz, se saca la voz, pero la verdad es que yo estoy más preocupado de saber qué es lo que hace CAS para que no eche a perder la reforma de pensiones. De hecho, no es para la pelota del córner, que me parece increíble. No, es que me parece increíble. No, es que es muy fuerte. Tomó 12 años esa negociación. ¿Ya? 12 años ponernos de acuerdo en un sector muy amplio y ya. Sí, no, voy a ir a eso de todas maneras. Es uno de los temas. Si tengo tracalada de temas, creo. Es parte del año. Oiga, pero para cerrar ese punto... Ya. Sí, me salió lo viejo. Lo bueno es que ya voté ya en el proyecto sobre celulares. Ah, ya. Perfecto, buenísima. Oiga, pero sobre el tema Carmona, pero más allá de los dichos, porque de hecho habla de gestión demasiado restrictiva sobre el gasto fiscal, hace un análisis económico, digamos, siguiendo la línea de lo que apuntaba el presidente del Partido Comunista, pero más allá del dicho, esto de tener que salir, como usted dice, a alzar la voz cada cierto tiempo, pero con los propios, con los pares, con el oficialismo, desgasta y va desenfocando también los temas de la campaña, ¿no? Esto es complicado, pero es medio inevitable. Yo creo que no, porque una vez que Janet Jara, el jueves de la semana pasada en la tarde, bajó una línea y ella tomó una definición. La responsabilidad fiscal es esencial para un gobierno, cualquiera que sea. Porque cuando se desmadran las cuentas fiscales, los que pagan el pato, para decirlo en castellano, son las familias clases medias y las familias de menores ingresos y menos recursos más vulnerables. Cuando las cuentas fiscales no se ordenan, cuando los países empiezan a gastar más de lo que tienen que endeudarse. Cuando se endeudan, tienen que entonces pagar los intereses de los dividendos del crédito. Y cuando eso ocurre, uno tiene menos plata, sube el riesgo país, se le prestan más plata, pero a más caro, con más interés. Y eso es una espiral que cuesta mucho parar. Entonces desde el punto de vista, está resuelto ese tema y nosotros tenemos claro el encuadre. Responsabilidad fiscal es un mantra que tiene que seguir a un plan de gobierno, y en eso la candidata nos ha perdido y en eso estamos. Entonces, cuando queremos hablar del empleo, igual la semana pasada, como salud ahora, y vamos a hablar de otros temas ahora luego, seguridad, etcétera, ese tema de la responsabilidad fiscal es algo que enmarca esta discusión y que creo que es muy relevante y muy importante. Es una lección aprendida a lo largo de la historia de Chile. Vivimos durante décadas con inflaciones del 50, 60, 70%. ¿Y quién pagaba el costo? Los chilenos y las chilenas más vulnerables. Senador, vamos con reforma previsional y
semana y día y minutos de frase y frase. Le pongo la siguiente frase, entrecomillado, hace un ratito solamente, del candidato José Antonio Kast, que usted aludía por este tema. Dice lo siguiente: al presidente Boric y su heredera, la candidata Jara, mienten una vez más, al igual como lo hicieron cuando protegieron al subsecretario Monsalve, acusado de violación. Hoy mienten sobre las pensiones. Lo repetimos, dice Kast, de nuevo, la PGU no se toca y el aumento de pensiones no se toca. Ya, varias cosas. Primero, qué bueno que la ve como heredera a Janet, porque quiere decir que va a ser la próxima presidenta de Chile. Ya, es un prurito que me dio el gusto. Dice que es la heredera, de la heredera en su sede, lo imagino, el 11 de marzo, así que está bien. Claro, no era desde el punto de vista que hay un gobierno que se hereda, el que sucede en el gobierno, ya, pero no importa, esa es una puya menor. Lo fundamental es que no tirar la pelota para el córner. Él creo que cometió un error y no sabe cómo salir de él, José Antonio Kast, porque en el tema pensiones él quiere reabrir un debate. Eso tiene que hay un tema en particular, el famoso autopréstamo, sí, ¿ya? Es que él le dice el chavo préstamo, ¿ya? Que dice que eso hay que eliminarlo, que eso es dañino. Yo le quiero decir que hubo 50 temas que hubo que acordar en la reforma previsional. Digo 50 por no decir 60. Muchos temas que acordar. Y este fue un equilibrio difícil que hubo que acordar desde la izquierda a la derecha. Y todas las fuerzas políticas, salvo el republicano, se pusieron de acuerdo en esas 50 definiciones, en todas ellas. Entonces, varios temas. Uno, si el señor Kast sostiene de que este tema en particular le genera a él una dificultad, que explique por qué votó todo el resto de la reforma en contra. No es consistente. Segundo, requerido de cómo va el caso que tuviera éxito de modificar lo que ya se acordó, cómo lo va a financiar, él sostiene una respuesta que es casi inverosímil. No voy a decir cómo lo voy a hacer porque me van a hacer trampa en el presupuesto este gobierno y no me va a permitir hacer lo que yo quiero hacer el año que viene. La fórmula de cómo lo va a hacer. Yo creo que es bien inadmisible, ¿ya? Y creo yo que además el sector privado va a estar bien preocupado, porque un presidente que esconde las cartas, que genera incertidumbre. Ahora, lo que dice es que no quiere contar la fórmula, eso fue una entrevista en Radio Duna, no quiere contar la fórmula de cómo va a sacar la plata que no va a tener el Estado por este autopréstamo, porque finalmente si presenta la fórmula de dónde va a sacar los recursos, esos recursos los va a amarrar el gobierno actual. Esas son palabras de José Antonio Kast en Radio Duna. Claro, dice que en el fondo le van a hacer trampa. Que hay un gobierno tramposo que le va a hacer trampa para perjudicarlo a él en su fórmula. Mire, si la fórmula es buena, nadie le va a hacer trampa, pues si es mejor que la que hay hoy día, ¿qué le va a hacer trampa? ¿Ya? Entonces, y esto que yo me parece inverosímil, me parece que a la candidata Evelyn Matei y al sector de Chile Vamos le parece lo mismo, ¿ya? Y nuevamente, él no es capaz de traslucir sus cartas. Este tema no hay que dejarlo pasar. ¿Sabes por qué? Porque tomó mucho tiempo la reforma previsional. Si tú me preguntaras desde el estallido cuál fue la demanda número 1, no era una reforma constitucional, no era una nueva constitución. Yo diría que la demanda primordial en ese minuto era la reforma de pensiones y terminar con la brecha de desigualdad en Chile. ¿Ya? Y nos costó un kilo ponernos de acuerdo. Entonces, venir, cuando la reforma que recién comienza a implementarse, en el día de ayer se comenzó a pagar el aumento de la PGU, en enero se empieza a pagar a más personas el aumento de las pensiones, y venir ahora a decir que tú lo vas a cuestionar cuando no apoyaste nada. José Antonio Kast no ha sido capaz nunca de llegar a un entendimiento político, a un acuerdo. Nunca. Para empezar, no fue capaz de llegar a un acuerdo por una primaria, pero no fue capaz de llegar a un acuerdo en reforma previsional, que es un tema que fue ampliamente discutido. En donde si tú me preguntas, no es todo lo que quería yo esta reforma, y no me cabe duda que no es todo lo que quería Evelyn Matei o todo lo que quería Janet Jara o Mario Marcel para estos efectos, ¿ya? O muchas personas, pero fue lo que pudimos construir desde la política y dando estabilidad, mejorando las pensiones, teniendo un sistema que fuera financiable en el tiempo, que no hiciera agua a poco andar o que generara un problema a poco andar, se hizo cargo de problemas estructurales de la economía chilena, tratar de reducir las brechas de género, la desigualdad entre hombres y mujeres, en particular las mujeres son las más perjudicadas en el mercado laboral, las más castigadas. Todo eso hubo que ponerlo y encontrar 50 soluciones. Y cuando se llegó a esa solución, hubo un sector político que dijo no, y dijo no a todo. Entonces yo digo, no es la mejor opción para Chile, y me parece que tendría que ser más transparente en explicar cómo quiere financiar ese cambio que quiere hacer.
Y lo segundo vinculado con José Antonio Kast, y que sigue como el mismo razonamiento, es que él tampoco explica cómo va a reducir 6.000 millones de dólares en 18 meses, un año y medio. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es decir, ¿qué voy a eliminar? Mire, escuché al ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que no es precisamente mi sector político, pero era un economista razonable, fue ministro de Hacienda. Él administró, tuvo que administrar el recurso público y dijo que estaba vendiendo humo, ¿ya? Entonces, no hay economistas, yo diría, de cierta reputación o que se consideran economistas serios, de distinto color político, que haya respaldado las afirmaciones de José Antonio Kast. Entonces, si vamos a tener este debate, y así como se le exige tanta transparencia a alguno, que aclare sus dichos, yo pido lo mismo y que José Antonio Kast, en vez de sacar el tema Monsalve, que sacar algo que es muy difícil y fue muy duro y fue muy complejo, y creo que hay un juicio formado sobre eso, aunque todavía tenemos que tener una sentencia Pero aquí hay una judicial. acusación bien fuerte en la Espera frase, la más nota allá de del los tema, ¿no? Porque trata al presidente Boric y de pasada también a Janet Jara, que habla de su heredera, está bien eso, como encubridora y mentirosa. Voy a la frase misma, esto lo dijo hace un ratito nomás. Bueno, yo la verdad que no, yo rara vez creo que he usado en política esos términos para referirme a nadie, ¿ya? A ninguna persona. ¿Ah? Creo que no es la forma de conducirnos ni hablar entre nosotros, y menos de alguien que aspira a tener la representación de todos los chilenos y las chilenas, que trate al presidente de la República de mentiroso, ¿ah? O a una candidata de mentirosa y cómplice. Ese vocabulario no es propio de alguien que quiere ser gobernante de Chile. Y segundo, refleja una debilidad en el carácter de esa persona, que en vez de dar argumentos, descalifica a título personal. Yo no tengo por qué tener la razón en nada de lo que he dicho hasta ahora, pero no creo que la forma de abordar mis planteamientos sea insultándome, sino que diciéndome, estás equivocado por esto, hay una mirada distinta que esto otro, y tenemos otra interpretación. Pero ¿a qué conduce ese vocabulario? ¿A qué conduce? ¿Qué refleja? Yo creo que refleja que él cometió un error, ¿ya? Al abrir la caja de Pandora, que es reabrir una reforma previsional que, te reitero, había muchos intereses en juego, había mucha tensión, nos costó tantas veces. Falló, no pudo hacerlo la presidenta Bachelet en su segundo mandato, no pudo hacerlo el presidente Piñera. Lo logramos hacer ahora, lo logramos hacer. No lo hizo el presidente Boric, no lo hizo solo Janet Jara y Mario Marcel. Ellos son muy importantes, pero tienen que colaborar ¿con quién? Con la oposición. Y nos sentamos a conversar eso. Yo fui a la Comisión de Trabajo, lo vi en la Comisión de Hacienda, tuve que discutir con Coloma, con Galilea. Usted dígame con quién. Ahí hay que ir a hablar con la AFP, pelear con la AFP, hablar con los trabajadores. O sea, mucho esfuerzo. ¿Para qué? Para que un candidato crea que tenga la tranquilidad de decir, mire, yo lo voy a modificar esto. Y que cuando le dicen, ¿y cómo lo va a hacer? Diga, no, pues yo le voy a esconder la fórmula porque hay una tropa de mentirosos que me van a hacer trampa y me van a quitar los recursos. Ya. Ahora, bueno, senador, está completamente descartado que un eventual gobierno de Janet Jara se modifique la reforma previsional. He visto presidentes desde el año 90, hemos tenido muchos presidentes de distinto color. No recuerdo que alguno se refiriera a un candidato de esa forma, mentiroso y cómplice. Si hay uno, me retracto, pero no recuerdo. No creo que Lagos lo haya hecho, mi viejo, no creo que Eduardo Frei lo haya hecho, no creo que don Patricio Elwes lo haya hecho, ni que la presidenta Michelle Bachelet lo haya hecho, ni el presidente Piñera en ninguna de sus administraciones haya tratado a alguien de esa forma. Esto le juega en contra, dice usted. Entonces tiene la posibilidad de disculparse todavía. Yo creo que él tiene la posibilidad de disculparse y decir cometí un error. Como todos los que cometemos errores, hay que decir cometí un error. Y pido disculpas. Ya. A su juicio, con esta frase de José Antonio Kast, a raíz del tema PGU, reforma previsional, pero que va y termina entrando al caso Monsalve, de hecho, hace el presidente Boric y Janet Jara, ¿obliga a una disculpa del candidato José Antonio Kast? Él ha dicho que, de hecho, los mentirosos están en el otro lado. Por ejemplo, en el gobierno con respecto a que él quiere eliminar la PGU y que quiere bajar las pensiones de los chilenos. Yo nunca he dicho que él quiere eliminar la PGU. Lo que yo digo es que él quiere abrir algo que va a generar un ruido enorme, que desequilibra una negociación que fue difícil. Eso es lo que estoy diciendo. Y que cuando se le pregunta, ¿y cómo quiere hacerlo usted para poder pagar los beneficios de 80.000 pesos para que no se reduzca la pensión? Él dice, tengo una fórmula secreta que no le voy a decir porque van a hacer trampa y me van a quitar la plata. O sea, ¿sabe qué más? Esa no es una respuesta seria de un candidato.
Y creo que yo no le exijo pedir disculpas a nadie. Yo creo que cada uno, con su nivel de educación que tiene, con su autocrítica propia, sabrá si tiene que pedir disculpas y si se cometió un exceso. Ahí yo soy bien humilde en eso. Él verá si le parece que mantiene sus palabras de tratar al presidente de mentiroso y de cómplice encubridor al presidente y a la ex ministra Janet Jara. Yo encuentro que es un exceso a todas luces y que no nos ayuda a un debate sano. O sea, la presidencial son opciones de futuro. ¿Quién propone algo? Pero esta es la descalificación. ¿Qué propone? ¿Propone algo la descalificación? No, es un ataque personal. Así como nos vamos a entender. Así va a ir a buscar los apoyos al Parlamento después, tratando de mentiroso y de cómplice a los que no quieran votar por él. Así no se hace democracia, no se construye futuro, nada. Por eso que yo valoro el intercambio que hubo hoy día entre Evelyn Matei y Janet Jara. Quiero recordar un incidente. José Antonio Caz hace un par de años atrás fue agredido, me parece, por un universitario. Sí. Yo puse un tuit al tiro, así no se hace democracia. Bueno, y José Antonio Caz no era en el papel, en el discurso, era una persona muy recalcitrante. No quería la píldora el día después, el aborto a 3 causales, no creía en el divorcio. Todas las cosas que las cuales yo creo que hay que tratar de regular en la sociedad. Pero no por eso yo voy a avalar o me voy a quedar callado cuando lo agredieron. Porque así no se hace, la política no se hace así. Se hace conversando, se hace dialogando, discutiendo, debatiendo, acaloradamente. Y cuando uno se le pasa la mano, tiene que reconocerlo y ser hidalgo. Yo no tuve ningún problema en ponerle el tuit. No corresponde que le saquen la ñoña y que hayan ejercido violencia contra José Antonio Caz. Esa no es la forma que yo me entiendo en democracia. Como no me gustaba la ley, como no me gustaba la barricada, que baila no pasa, todas esas cosas, voté para eliminar eso. Porque yo no creo que nos entendamos de otra forma en Chile. Entonces yo creo que él tiene la oportunidad, pero depende de él. Yo no le puedo exigir a él nada. Y no le voy a exigir nada. Pero que haga la pura autocrítica que cometió un error en tratar al presidente mentiroso y a Janet Jara de cómplices encubridores que no corresponde, porque no es la forma de tratar entre chilenos, y que al mismo tiempo pueda poner a disposición los datos para que los economistas discutan entre ellos. Si la fórmula que propone es viable o no es viable. Pero no puede partir diciendo que le van a robar la fórmula o que van a hacer martingala en el gobierno para que no pueda hacerlo. Eso sabe que no suena muy convincente y muy maduro, para ser franco. Senador Ricardo Lagos Weber, muchísimas gracias como siempre por su tiempo, senador. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente. Vamos que se puede. Gracias, chao.